por Proverbios capítulo 11, versículo 24. Nos dice la palabra de nuestro Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hasta ahí. Vamos a comenzar con un versículo que a simple vista es bastante claro, directo. Podríamos decir que es una ley de Dios, es un 2 más 2, 4, ¿sí? Pero que a su vez sabemos que la palabra tiene contenidos superficiales para aquellos que buscan solo en la superficie, pero también tienen contenidos mucho más profundos para aquellos que, además de creer que hay profundidad en la palabra, van en busca de esa profundidad, ¿sí? No es solamente creer que por medio de la palabra puedo conocer grandes misterios ocultos, sino también tengo que evidenciar y demostrar que quiero ir en busca de esos misterios, ¿no? Si yo simplemente me quedo con que creo que existen misterios a través de la palabra, pero no demuestro, no hago cosas que estén demostrando que para mí es algo que realmente me atrae, que es algo que me provoca el deseo de hacer todo lo necesario para ir en busca de esos misterios, evidentemente no voy a ser muy coherente entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Por eso, en estos versículos podemos ver algo práctico que nos habla de quien reparte recibe más, es decir, que quien da recibe, y quien es mezquino, ¿sí? Entra en un estado de pobreza. Eso lo podemos ver a simple vista, ¿sí? Ahora bien, también nos dice estos versículos, este versículo, que el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Y ahí ya entramos en un área que tiene que ver con la justicia. Y vemos que la justicia podríamos decir que es aquella vara que va a medir, que va a determinar todo lo que tengo, todo lo que tendré y todo lo que dejaré de tener, ¿sí? Es decir, la justicia en esta oportunidad me va a indicar qué va a acontecer en mi vida con aquello que poseo, ¿sí? Es decir, si soy alguien que administro dentro de un área de justicia determinado por Dios, voy a tener la posibilidad que eso que tengo aumente, o que eso que tengo disminuya al punto de que desaparezca, ¿sí? O simplemente voy a ser alguien que tenga algo y no pueda valorar lo que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos todos que los recursos que contamos para llevar adelante nuestra vida, ¿sí? Sabemos y entendemos que son provistos por Dios, ¿sí? En su totalidad, no voy a decir en su mayoría, en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay recursos básicos, indispensables que Dios provee, que a raíz de esos recursos es donde se empiezan a gestar otros, ¿sí? Es decir, vamos a empezar por el más fundamental, la vida, ¿sí? Dios a todos nos dio una vida. Si esa vida no la tuviésemos, ¿de qué sirve que vos tengas trabajo? ¿Qué sirve que tengas salud? ¿Que tengas una casa? Todo, si no tenés la vida para administrar todo eso, ¿sí? Dios, como fuente de recurso más importante para nosotros, es quien nos provee todo esto, que no es algo que lo tenemos para manejarnos a nuestro criterio, sino claramente de acuerdo a la instrucción de aquel que nos provee los recursos, ¿sí? Porque dice que el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Y justo, cuando hablamos de justo como una consecuencia de justicia, ¿sí? Entendemos que la justicia tiene que ser algo establecido por Dios, ¿sí? Porque sabemos que nuestra justicia es bastante ventajera. Solemos nosotros hablar de justicia cuando recibimos algo que queremos merecerlo. Hablamos de injusticia cuando nos pasa algo que creemos no merecerlo, ¿sí? Pero la realidad es que siempre hay
algo de astucia en el ser humano cuando quiere manipular la justicia, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero vemos a diario que cuando se está juzgando un hecho, es muy influyente el ser humano y sus intereses como para ver de qué lado va a inclinar la justicia. Es decir, cuando aún hijos de Dios, cuando uno es el perjudicado, la justicia de Dios va a caer sobre aquel que me hizo el mal. Ahora, cuando soy yo el que cometí el agravio hacia otro, Dios tiene misericordia, ¿sí? Resulta que ahí no prevalece la justicia, prevalece la misericordia y el amor de Dios que nos perdona, ¿sí? Cuando soy yo el que sufro el daño del prójimo, ¿sí? Es la justicia que se va a manifestar. La realidad, ¿será la justicia o es mi enojo que quiere motivar a que la mano de Dios corte alguna cabeza? ¿Sí? Tenemos que nosotros ser sinceros y darnos cuenta que nosotros como administradores, diseñadores de justicia, seríamos un fracaso. Somos un fracaso, no seríamos. Somos un fracaso, por eso es imperioso que en nosotros el concepto de justicia sea Dios quien lo determine, ¿sí? Porque desde ahí es donde se establecen las cosas, ¿sí? Queremos que cosas vengan a nuestra vida. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que hay que buscar primeramente? El reino de Dios, nada más, y su justicia. Fíjense que está hablando, siempre hacemos hincapié en el reino de Dios, pero ahí está poniendo el reino de Dios y su justicia. Está poniendo su justicia al nivel del reino de Dios para que añadiduras lleguen a mi vida, ¿sí? Es decir, para aquel quien vive en justicia y desde esa justicia reparte los recursos que Dios le provee, esa persona está en condiciones que se le añada más. Pero aquel que retiene más de lo que para Dios es justo, ¿sí? Es alguien que lentamente va a entrar en pobreza. ¿Por qué? Porque está demostrando no ser alguien que administre las cosas conforme a este Dios justo que nos provee estos recursos, ¿sí? Le sumo un versículo más que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Se lo leo rapidito yo para agilizar un poco. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. La función nuestra, el rol nuestro que Dios espera que llevemos a cabo diligentemente es de administrar todo lo que Él nos provee, ¿sí? Ahora, esa administración Dios espera que se haga de una forma bien específica. ¿Cuál es? Fielmente, ¿sí? Se requiere de los administradores, aquellos que hemos recibido recursos de Dios para ser administrados, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es fiel? Que es exacto o conforme a una verdad, ¿sí? Algo fiel es que tiene exactitud respecto a algo establecido como verdad. Dios dice: esta es mi verdad, y aquel que vive exactamente de acuerdo a su verdad, Dios considera que es alguien fiel. Para vos ser hallado fiel, tenés que ser alguien que esté viviendo esa verdad, no la que a nosotros nos parece o la que nosotros queremos manipular para que sea considerada verdad, ¿sí? Vivimos en tiempos bastante complejos respecto a la administración de su palabra. Y lamentablemente la palabra es administrada, ¿sí? Es ministrada de acuerdo a los intereses, en muchos casos, del hombre y no de lo que Dios ha determinado por medio de su palabra. ¿Sí? Dios dio su palabra para que a través de su palabra haya un gobierno. ¿Gobierno de quién? En muchos casos del hombre, pero a través de Dios. Mejor dicho, de Dios a través del hombre, ¿sí? Desde el principio Dios estableció esto. ¿Su propósito cuál era? Que el hombre sea puesto sobre la tierra para gobernar una tierra direccionada por Dios, ¿sí? No para que el hombre sea puesto y haga lo que quiere, sino que siga las instrucciones del Creador de todo, ¿sí? No solo de lo que hay sobre la tierra, sino también de los seres vivos que la transitan, ¿sí? Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muchas veces se toma la postura de decir: yo espero a Cristo, ¿sí?
y mis ojos están puestos en ver cuando Él venga, cuando Él llegue. Es decir, estar atentos, ser como las vírgenes prudentes que están atentos a cuando venga el esposo, ¿sí? Ahora bien, recordemos que cuando Él se fue, vinieron ángeles a dar instrucciones a los apóstoles para que ellos hagan lo que les fue enseñado por el Cristo que caminó sobre la tierra. Es decir, el Cristo que se fue, el Cristo que va a venir es un Cristo que ya vino anteriormente y trajo una verdad que debe ser vivida. Es decir, está muy bueno mirar los ojos al cielo esperando que venga Cristo, pero la gran pregunta que te tenés que hacer es, ¿y qué voy a estar haciendo mientras espero que Él venga? Porque son muchos los que esperan que Él venga, pero no todos los que esperan que Él venga están haciendo lo que debieran hacer para que cuando Él venga los halle fiel a lo que Él les encomendó. ¿Se entiende? Es decir, no es solamente que mi fe va a determinar yo y cómo soy cristiano, y sí, porque amo su venida. Y si amás su venida, ¿sí?, tenés que amar la condición en la que Él te quiere hallar cuando Él venga. ¿Cómo Él te quiere hallar? Fiel. ¿Qué es ser fiel? Exacto, conforme a la verdad establecida por ¿quién? Por Dios a través del Cristo que ya caminó sobre la tierra. Cuando vos estudiás la palabra que Cristo le enseñó a los discípulos, y los discípulos por tantos años fueron esparciendo por este mundo al punto de que hoy la estemos meditando esa palabra, ¿sí?, estas cartas apostólicas, que vamos a encontrar que esa verdad es no solo la que tenemos que entender, pedir al Espíritu Santo que nos dé comprensión, interpretación de lo que Dios dijo a través de esa palabra, sino es una palabra a la cual tenemos que vivir fielmente para que cuando venga Cristo nos halle en esa condición. Cristo no se va a llevar a los que tienen ganas de irse con Él. Cristo se va a llevar a los que viven conforme a su fe. Y el que tiene la fe correcta va a entender la vida correcta que tiene que ser vivida, ¿sí? Entonces, un administrador, ¿sí?, es alguien que administra fielmente, no solamente pensando en lo que uno hace acá, sino también sabiendo que es la condición que Cristo espera ver en nosotros cuando Él vuelva, ¿sí? Les quiero sumar una parábola que es muy conocida y que nos va a ayudar a terminar de comprender cuál es la idea de este mensaje, ¿sí? Si hablamos de administradores que recibieron algo a lo cual debían trabajar y luego rendir cuenta, ¿qué le viene a la mente? La parábola de los talentos, ¿sí? Vamos a leer los versículos específicos para no leer todo y que se haga más extenso, ¿sí? Vamos al libro de Mateo 25, si me quieren acompañar. Les voy a leer desde el versículo 16. Todos seguramente que tienen presente esta parábola, ¿no?, en donde un señor salió de viaje y le dejó a sus mayordomos, le dejó talentos que talento no era decir, bueno, que canta muy bien, que sabe zapatear, ¿no? Los talentos no nos referimos a eso, sino talentos eran una unidad monetaria, ¿sí? Estos talentos fueron distribuidos de acuerdo a la capacidad de estas tres personas a las cuales se le encomendó la administración, ¿sí? Recordarán que a uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1, ¿sí? Y dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El versículo 17 habla del que recibió 2. Y el versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a parar ahí un poquito. Dice que el que recibió 5, ¿qué es lo que hizo? Negoció con esos talentos, ¿sí? ¿Qué significa negociar? Ajustar el valor de algo. Eso es negociar. Entre tantas definiciones, tomamos esta, ¿sí? ¿Cuál es? Ajustar el valor de algo. Este que recibió 5 talentos, no es que
le borró la etiqueta, le borró el grabado al talento y le cambió el numerito, antes valía 5, ahora vale 10. No, él trabajó, negoció para que eso aumente, ¿sí? ¿Y por qué te menciono esto? Porque la idea es que nosotros en Cristo, ¿sí?, como parte de un cuerpo al cual Dios añade gracias, como los ministerios. ¿Recuerdan para qué fueron puestos los 5 ministerios en la iglesia de Cristo? Para perfeccionar a los santos. Y un santo, cuando es perfeccionado, ¿sí?, en las manos de Dios, su valor se ajusta. ¿Por qué se ajusta? Porque el poder, ¿sí?, que pasa a tener, ¿sí?, es mayor. ¿Por qué? Porque se obtienen mayores logros con alguien que es perfeccionado en las manos de Dios, ¿sí? Y acá no pasa por subestimar al que vale menos, al que vale más. No estamos haciendo diferencia de personas, sino estamos remarcando la diferencia en las personas que desean ser perfeccionados en las manos de Dios y quienes les da lo mismo con estar sentado en un auditorio y con eso se conforma, ¿sí? Aquel que solamente dice, yo cumplo porque vengo a una reunión y con eso estoy hecho, sos muy valioso para Dios, tanto que dio la vida de su hijo, y eso es indiscutible. Ahora, tu vida va a valer algo mayor cuando en las manos de Dios sos perfeccionado para que pases a ser alguien que a su cuerpo pueda generar, ¿sí?, un crecimiento mayor. Si todos en la mano de Dios dejáramos que Él nos forme a su manera y no nosotros seamos personas de dura cerviz, que Él quiere darnos lo mejor, pero nosotros con nuestros propios intereses decimos, no, yo sé que esto Dios me lo quiere cambiar, pero yo esto no tengo interés en cambiar, ¿no? Y entonces estamos dentro, ¿sí?, de su cuerpo, pero no alcanzamos la forma, la perfección que Dios nos quisiera dar, ¿sí? Y es necesario que nosotros meditemos ¿qué cosa? Que trabajar talentos no es solamente, Señor, tengo 5 y te pido que de repente abra los ojos y aparezcan 10. Esto no es ni por oración, ni por ayuno, ni por grito. La multiplicación de los talentos no es porque Dios me ama, entonces de repente me da 10 talentos. No, dice que de acuerdo a su capacidad, lo que hizo fue primero recibir 5, porque tenía la capacidad para administrar esos 5. ¿Y qué hizo después? No se conformó con los 5 que tenía. Entendió que lo que él recibía era para que sea multiplicado, ¿sí? ¿Y qué hizo? Negoció, trabajó para que el valor de eso aumente, ¿sí? Pero, ¿qué vemos acá? Que la forma en la que se administran esos talentos la determinan los mayordomos o administradores o el dueño de aquellos talentos. ¿Quién determina qué se debe hacer con esos talentos? ¿Estas personas determinaron porque se les ocurrió o porque ya tenían la información de lo que esperaba el dueño de esos talentos? Esto lo podemos ver en aquel que escondió su talento, ¿sí? Que lo vamos a leer ahora en breve, ¿sí? El versículo 20 nos dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sí? Vemos que cómo vino la añadidura en lo que administró el mayordomo que tenía 5 talentos. ¿A través de qué vino? Piensen. ¿Qué fue lo que él tuvo que expresar? ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? Porque es como lo calificó el dueño de los talentos. ¿Qué dijo? Por cuanto has multiplicado, buen siervo y fiel eres. ¿Sí? ¿Y qué vino después de esa consideración de fidelidad que dijo el dueño a su siervo? ¿Qué le dijo? Bueno, quiero ser literal en lo que leo, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿sí? Es decir, que la fidelidad, la administración de este mayordomo es lo que hizo
que se añadieran más, ¿sí? Y la fidelidad hizo que esta persona se le añada algo más para que pueda aumentar. Y a ver, y si recibe 5 más de lo que tenía, ¿qué también está aumentando en él? Responsabilidad y algo más ante la responsabilidad. ¿Qué está evidenciando el Señor, dueño de esos talentos, al darle el doble de lo que tenía? ¿Qué le está viendo a ese mayordomo, además de fidelidad? Hay algo que aumentó, ¿qué es? Capacidad. Y eso es lo que vos tenés que ver en esos momentos difíciles, en donde pareciera que Dios te hace lidiar con algo muy pesado. Si vos lo ves a eso pesado como un obstáculo que está puesto para que vos no puedas avanzar, y ese obstáculo va a ser mucho más pesado de lo que verdaderamente es. Ahora, cuando vos ves ese obstáculo no como un estorbo para avanzar, sino como un medio para ejercitarme y desarrollar una mayor capacidad, ¿qué vas a decir vos? Gracias, Señor, porque esto, aunque parezca un estorbo, está puesto para desarrollar una nueva capacidad en mi vida. Y eso que me va a permitir que se me añada más de lo que tengo. Por eso volvemos a lo mismo. No es por oración, por ruego, por súplica, por llanto, por ayuno, por leer mucho la Biblia, que ciertas cosas se añaden y se multiplican a tu vida. Sino es por cómo le des valor a lo que te fue dado. Negociar, que dijimos que es ajustar el valor de algo. Cuando vos sos alguien que negocia de acuerdo al valor que recibiste, lo que estás haciendo es darle un mayor valor de lo que recibiste. Es decir, Dios espera que no solo que valores lo que recibiste, sino que trabajes para que eso tenga un mayor valor aún todavía. Y cuando vos haces eso, ¿qué es lo que lográs? ¿Sí? Ser visto como fiel y además que tu capacidad aumente para que Él te pueda seguir añadiendo cada vez más. ¿Sí? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Cualquiera podría estar diciendo: qué buen hombre. Así como se lo recibió, lo guardó y se lo devolvió a su dueño, ¿sí? Y pareciera, ante los ojos naturales, que está siendo alguien que cuidó lo que le dieron, ¿sí? Y lo devolvió intacto como lo recibió, ¿sí? Pero dice que ese talento lo sacó de un lugar enterrado, ¿sí? Yo me lo imagino que muy limpito no habrá salido, ¿sí? Bajo la tierra, ya en primer lugar, algo tiene que haber afectado su aspecto, ¿sí? De lo que recibió. Pero dice algo más, que ¿qué es lo que a él lo llevó a no negociar eso? Que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que el dueño de eso espera recibir una mayor ganancia de la que él le había entregado, ¿sí? Es decir, bueno, él me dio uno y cuando vuelva a esperar que haya más de uno, no que le devuelva lo mismo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, lo escondo, por lo menos me aseguro no perder lo que me dio, ¿sí? Pero algo que tenés que entender que, a ver, vos pensá una cosa. Cuando vos tenés dinero en tus manos, ese dinero, si vos decidís enterrarlo bajo tierra, ¿sí? Ese dinero bajo tierra no tiene valor. ¿Cuándo tiene valor? Cuando ese dinero cumple la función de ¿qué? De ser un medio de intercambio para adquirir algo a través de ese dinero, ¿sí? Si vos sos alguien que acumula un recurso y lo tenés guardado y no lo ponés al servicio de quien te lo dio, lo único que estás logrando es que algo que debiera producir un mayor valor a quien te lo dio, no lo está haciendo porque elegiste enterrarlo. Es decir, Dios te dio una capacidad para glorificar su nombre a través de tus obras, ¿sí? Pero vos, por miedo, por falta de determinación y por muchas cosas más, que elegís no esconder eso que Él te dio y que no cumpla su función. ¿De qué? Dice la Biblia que Él
fuimos creados por Él y para Él, ¿sí? Y que todo lo que tenga que ver con nuestro ser tiene que glorificar a nuestro Creador, ¿sí? Si Él te da un talento, ¿sí? Y ese talento no está siendo utilizado para glorificar a aquel que te proveyó ese talento, en verdad ese talento no está cumpliendo la función correcta para lo que te fue dado. Y vos tenés que meditar y vos decís, Señor, tráeme a memoria mediante tu Espíritu Santo y recordame cuántas cosas me has dado para que sean recursos utilizables en enaltecer tu santo nombre, y tal vez hasta el día de hoy no lo estoy haciendo. Cada uno hemos recibido distintos talentos. No existe un ser humano sobre la tierra que no haya recibido un don, un talento de parte de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente tenemos que meditar y decir, a ver, todos esos talentos que Dios me dio, ¿los puse a trabajar o hay alguno que otro que está enterrado y está siendo inutilizable para lo que me fue dado? ¿Sí? Tal vez decir un desperdicio sería poco. Sería muy amable decir, estamos desperdiciando lo que Dios nos dio, ¿sí? Esconder un talento, ¿sí? No solamente que impide que Dios sea glorificado a través de tu vida, sino que estás escondiendo, ¿sí?, a quien es el medio por el cual recibiste ese talento, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que por medio de nuestra fe en Cristo hemos recibido una nueva vida. Y esa nueva vida tuvo un precio. ¿Cuál es ese precio? La vida de Cristo, ¿sí? Cuando vos de lo que recibiste de Dios a través de Cristo lo escondés, lo que estás haciendo no solamente ajustar un nuevo valor de aquello que te fue dado, sino le estás rebajando el valor de lo que te fue dado. No solo que no lo aumentás, sino que lo terminás rebajando. Y lo que estás rebajando, en realidad, no es solamente el valor de algo, una capacidad que recibiste, ¿sí?, para llevar adelante una tarea. Lo que estás rebajando es el precio que costó ese talento que llegara a tu vida. ¿Y cuál es el precio que costó todo lo que vos recibiste de Dios? La vida de Cristo. Porque ¿qué debiéramos nosotros recibir por merecimientos de parte de Dios? Condena. Es la triste realidad. Nosotros como seres humanos, ¿sí?, hemos sido concebidos en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es decir, pecamos nosotros. ¿Y qué es lo que tendría que venir a cambio? Muerte. ¿Sí? Es decir, lo que merecemos muerte. Si recibimos por gracia un montón de cosas dadas por Dios, ¿sí?, eso tal vez para nosotros fue gratis, pero costó un precio. A alguien le costó un precio la gracia. A nosotros no, pero hay alguien que sí le costó la gracia. Y es la vida de Cristo. Cuando vos le restás el valor, menospreciás, porque eso es bajar el valor. Es menospreciar, tiene que ver con eso, es darle un menor precio a lo que te fue dado. Cuando vos menospreciás lo que Dios te dio, no estás menospreciando eso que Dios te dio, sino también estás menospreciando al medio por el cual recibiste lo que Dios te dio. Lo que estás haciendo en vano es la muerte de Cristo. Estás bajándole el valor a lo que costó haber recibido lo que Dios te dio. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, si lo que recibimos de parte de Dios es por gracia, esa gracia, ¿por quién vino? Por su Hijo. Entonces, cuando lo que vino por gracia, vos no le das el valor adecuado y trabajás para que aumente, ¿sí?, lo que estás haciendo indirectamente es haciendo que su precio caiga tanto que también afecta tu concepto, tu interés, tu importancia de lo que es Cristo para vos, ¿sí? El versículo 26 que nos dice, respondiendo su señor le dijo a este que enterró ese talento, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Recuerdan cómo empezamos hablando hoy en Proverbios?
hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿y qué es lo que pasa? Vienen a pobreza. ¿Y ahora qué dice este dueño de los talentos? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Es decir, al que repartió bien, se le es añadido más. Pero a este que retuvo más de lo que es justo, ¿qué es lo que termina pasando? De acuerdo a Proverbio, viene a pobreza. Y de acuerdo a Mateo, dice que se le es quitado el talento. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene, le será quitado. Aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que no es solamente que el que retiene más de los que justo viene a pobreza. Porque si vos me decís, bueno, perdiste esto y quedaste en pobreza, es decir, vas a andar con la zapatilla con el dedo gordo afuera, o no vas a tener plata en tu bolsillo. Si fuese esa pobreza, todo bien. Pero acá dice que la pobreza, ¿sí?, es mucho más compleja el estado de pobreza acá comparado con lo que nos dice Mateo. Ya estamos hablando de un lugar en donde Dios no reina. Es decir, sacámelo de acá y llevarlo a ese otro lugar. ¿Por qué? Porque no supo valorar el lugar en donde está. Es decir, quítalo de acá. ¿Por qué? Porque es un siervo inútil que no ha entendido para qué fue llamado, no ha entendido para qué fue puesto, para qué se le entregó los bienes a administrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué resumen quiero hacer de esto? ¿Sí? Primero, que reconocer a Cristo como el Señor también es reconocer lo que a Él le pertenece y que me fue dado. ¿Sí? Yo no puedo decir, Cristo es mi Señor, mi vida le pertenece a Él, pero los recursos que me dio son míos y los manejo como yo quiero. ¿Sí? Y no quiero que tu cabecita esté rondando en plata, ¿sí?, en papel, porque esto trasciende mucho más de algo que tenga que ver como recurso, el dinero. Acá hablaba de talento, algo monetario, ¿sí? Pero yo, además de esos recursos que también necesitan ser administrados, ¿recuerdan cómo hizo Dios a través de los apóstoles para que aquellos que crean en Cristo no les falte nada? ¿Qué hizo? ¿Oraron para que los peces se multiplicaran y todos coman? ¿Cómo hicieron los discípulos? Dice la Biblia que los pobres nunca iban a faltar, ¿no? Siempre iban a estar entre ellos. ¿Y cómo hicieron para que a nadie le falte nada? ¿Qué hicieron? Traían todo a los pies de los apóstoles y desde ahí se administraba para que a nadie le falte. Es decir, en este caso, el recurso material también requería de reconocerlo a Cristo como el Señor. Porque ese es uno de los grandes problemas. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo puedo decir por un lado, Cristo es mi Señor, ¿sí?, siempre y cuando no se me metan en algunas partes de mi vida, ¿sí? Otro ejemplo, el tiempo. Ese es un recurso que Dios nos provee. Y también debe ser administrado fielmente. ¿Por qué? Porque hay tendencia a que cada vez que el Señor espera algo de nosotros, de repente el día es corto, ¿sí? Pero hay muchas de las tareas que llevamos adelante en nuestro día que tal vez no son recortadas. Es decir, el día es corto para lo que Dios nos convoca, pero tal vez no es corto para lo que me gusta hacer a mí. A algunos les gustará pasear, a otros les gustará dormir, a otros les gustará mirar Netflix, ¿sí? Cada uno administra su tiempo, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que decir, a ver, ¿es lindo hacer eso? Es lindo. ¿Es válido? Es válido. Pero que el relojito ese lo siga administrando Dios. Porque cuando nosotros somos los administradores del tiempo, la realidad ¿cuál es? Que lo vamos a terminar utilizando de acuerdo a mis gustos y no tanto a los de Él. De acuerdo a mis intereses y no tanto a los de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si decimos que fuimos creados por Cristo y para Cristo, ¿sí?,
el tiempo debiera ser algo que Él también sea quien lo administre. ¿Por qué? Porque Él sabe con perfección cómo distribuir cada uno de los días de nuestra vida para que alcancen a completarse todas las obras que Él espera que llevemos a diario, ¿sí? Cuando nosotros no completamos en hacer todo lo que Dios espera, es porque en algún momento le hemos dado más tiempo de lo debido a una cosa y se la terminamos quitando a otra. Porque ¿qué dice acá la palabra? Que el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza, ¿sí? Y el que reparte, ¿sí? Le es añadido más. Es decir, el que su tiempo lo administra conforme a lo que Dios espera, ¿sí? La vida comienza a tener otro sentido y vas a darte cuenta que empieza a tener la velocidad que Dios quiere y no la velocidad que este mundo quiere ejercer sobre vos. Fíjate que cuando vos te sometés a la demanda del sistema que gobierna este mundo, ¿a cómo vivís? Acelerado y no te alcanza el día para hacer todo lo que tenés que hacer. Se te pasa la hora de descanso, se te pasa tu domingo de descanso, se te pasa todo volando, aún se te pasan las horas de trabajo, se te pasa la vida. ¿Por qué? Porque este mundo demanda vida. ¿Por qué demanda vida? ¿Qué es pecado? Es algo desviado del blanco, ¿sí? Y como este mundo vive desviado de lo que Dios quiere, ¿en qué vive? En pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que atrae? Muerte. ¿Y qué es muerte? Quedarse sin vida. Es decir, que este mundo nos quiere llevar a una muerte lenta. ¿Qué es? Nos quiere absorber nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder tener vida y en abundancia cuando no vivimos conforme a la demanda de este mundo, sino a la demanda del Dios que nos dio esta vida? Es decir, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Darle nuestra agenda, nuestro reloj, no al sistema que me quiere quitar la vida, sino a aquel que me dio vida en abundancia y quiere que la viva para lo que fue creada. Es cuestión de agarrar y decir, este relojito que hasta ahora lo manejaba este mundo con su forma de absorbernos, bueno, mundo, ya no es más, no sos más vos quien marcás mi hora, mi minuto, todo lo que voy a hacer en cada día. Es aquel que me dio la vida el que va a disponer cómo debe ser administrado. ¿Qué significa? Que si ahora le doy el reloj de mi vida a Dios, ahora yo no trabajo más, no hago... No, sí, vas a tener que seguir haciendo todas tus cositas diarias. Pero tu mente no se va a conformar cuando hiciste esas cosas diarias que te exige este mundo. Tu paz no va a manifestarse cuando hiciste las cosas que vos querías hacer, sino tu paz se va a ver manifestada cuando llevaste adelante la obra que Dios espera que lleves adelante. ¿Sí? Quien no vive para lo que fue creado, hay un montón de cosas que no te van a cerrar nunca. Cuando vos no entendés para lo que fuiste creado y no vivís para eso que fuiste creado, hay un montón de cosas que no van a tener sentido en tu vida. ¿Y para qué me levanto? ¿Y para qué voy a trabajar? ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que amar? Te vas a hacer un montón de preguntas que no van a tener respuesta. ¿Por qué? Porque no está todo fielmente conforme a la verdad de Dios. Cuando te dedicas a ordenar las cosas de acuerdo a la verdad de Dios, todo va a tener sentido. Va a tener sentido el por qué tenés que perdonar aunque te lastimaron, va a tener sentido el por qué tenés que pedir perdón aunque no hayas ofendido a nadie, ¿sí? Va a tener sentido el por qué a veces te tenés que negar a vos mismo por el favor de otra persona, ¿sí? Y vas a darte cuenta que la vida desde esa perspectiva no solo que tiene sentido, sino que también produce gozo en nosotros, ¿sí? Y te resumo, no voy a entrar en algunas cosas que había tomado nota, pero como recurso dijimos la vida, el tiempo, las fuerzas. Señor, te pido que renueves mi fuerza. Y el Señor de arriba te dice, ¿y para qué la vas a usar? ¿Por qué en vez de pedirme nueva fuerza, por qué no me preguntas en qué las estás gastando?
antes de pedirme nueva fuerza, ¿por qué no me preguntás, Señor, ¿las estoy gastando en lo correcto? Porque si soy un saco, si mis fuerzas son depositadas en un saco roto, ¿qué va a terminar pasando? Voy a querer llenar de fuerza, pero ¿qué va a terminar pasando? Así como meto nueva fuerza en un saco roto, también se van a ir perdiendo. Entonces, no es solamente, Señor, pido, dame fuerza, quiero que me renueve mi fuerza, sino es, Señor, dame la sabiduría para entender si soy buen administrador, fiel de las fuerzas que me fueron dadas. Todos los días me das nuevas fuerzas. Cada vez que me permitís despertar, me das nuevas fuerzas. Ahora dame la sabiduría para administrarlas correctamente, fielmente, para que cuando llegue la noche no tenga que estar pidiendo hoy socorro, Señor, dame nueva fuerza porque me muero. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar poquita fuerza para hacer mucha tarea? ¿Ustedes creen que Dios no es sabio a la hora de administrar? Es decir, Dios me pidió una banda de cosas, pero me dio así de fuerza. ¿Qué se cree este Dios? ¿Cómo voy a poder llevar adelante tantas tareas con este poquito de fuerza? ¿Ustedes creen en un Dios así? ¿Que te va a pedir mucho más de lo que realmente puedes hacer? ¿Qué hizo este Señor? Los talentos que dio, ¿lo dio conforme a qué? A la capacidad. Es decir, Él te va a dar conforme a lo que vos vas a poder administrar. Y si Él espera que vos lleves adelante un día con determinadas tareas, ¿no pensás que Él va a saber cuántas fuerzas vas a necesitar para cumplir esas obras? Ahora, si de repente llegó el mediodía y me quedé sin fuerza, y Dios dice, pará, sí, la fuerza que te di era para que la use todo el día, te tenía que alcanzar para todo el día, y cómo es que llegó el mediodía y ya no tenés más fuerza. Y ahí no tenemos que preguntar, Señor, ¿en qué cosas se me están yendo las fuerzas para que no me alcancen en toda la jornada completa? Y tal vez muchas de las fuerzas son las que usás para enojarte, para aguantar el rencor, ¿sí? Muchas fuerzas son para querer forzar a que Dios haga tu voluntad y no vos que hagas las de Él. Todo eso saben que genera esfuerzo. Para todo eso se requiere un esfuerzo, ¿sí? Y tal vez no estamos luchando en pedir que Dios nos dé algo que nos dio de manera completa, ¿sí? Dios nos dio lo necesario, pero tal vez por algún lugarcito se nos está escapando a la hora de administrar correctamente, ¿sí? Otra cosita que tal vez podemos estar administrando mal es la fe. Dice en Pedro, ¿qué dice? Que nos fue dada una fe de parte de Dios. Y luego de esa fe, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Hay que ir añadiendo cosas como forma de proceso, es decir, recibimos la fe. Si ningún ser humano sobre la tierra no ha recibido fe de parte de Dios. El problema es en dónde la ponemos después. ¿En qué la deposito? ¿La voy a depositar en esperar que se cumpla lo que yo quiero? ¿O utilizar para creer en que lo que Dios me pide puede ser hecho? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la fe es el recurso para yo poder ver las cosas hechas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero ver hecho? ¿Lo que me gusta a mí o lo que Él quiere? Porque yo puedo ser un hombre de mucha fe. De hecho, no me gusta usar este lugar para estar criticando y juzgando, pero lamentablemente la fe es un recurso que en muchos lugares se está utilizando para beneficio personal y no para que la obra de Dios sea hecha acá en la tierra, ¿sí? Dios nos proporcionó fe para que nos alcance tanto como para obedecer todo lo que nos pida. Y lamentablemente muchas veces esa fe se está utilizando para creer que yo voy a tener el auto que quiero, la casa que quiero y cada vez más plata y más plata y más plata, y se utiliza solamente para esa área de la vida. Hay que tener fe en esos recursos que van a llegar a nuestra vida, hay que tener fe, pero hay muchas más cosas que necesitamos recibir de parte de Dios, no solamente lo material, ¿sí? Necesitamos recibir sabiduría, dominio propio, todo lo que en la carta de Pedro dice, lo que debe ser añadido. Y yo tengo que entender que eso va a llegar a mi vida porque arranco por tener la fe que me fue dada por parte de Dios.
¿sí? Y la fe también tiene que ser algo que fielmente debemos administrar. La fe me tiene que llevar a las obras que el Padre espera que yo lleve adelante. Cuando Dios te pide algo, que vos decís, Dios me pide esto, y yo me miro y digo, ¿yo voy a hacer eso? Bueno, cuando se genera esa controversia entre lo que Él pide y lo que vos tenés para dar, se genera ese conflicto que vos decís, ¿cómo puedo hacer lo que Él me pide si yo me miro y no alcanzo? Bueno, es ahí donde está el recurso de la fe para que vos puedas obedecer. Es decir, no obedezca porque te ves en condiciones de hacer lo que Él te pide. No te veas porque te ves, no lleves adelante la obediencia porque te ves capaz de hacer lo que Él te pide. Utiliza la fe. La física dice que no puedes caminar sobre el agua. Pero si Jesús te dijo, vení, y bueno, no camines por ley de física, caminás por fe. Cuando ahí te cuesta creer lo que Dios te pide, si Dios te dice, yo voy a obrar en tu hijo y lo voy a transformar, y vos lo mirás todo el día y decís, Dios, ¿a vos te parece? ¿Vos pensás que mi hijo puede cambiar? No es lo que vos pensás, es lo que Él quiere hacer. Lo que te resta a vos es creerlo. Si no lo crees, por más que lo diga Dios, no lo vas a ver. ¿Cuándo se ve la gloria de Dios? Cuando se cree. La gloria de Dios existe, es tangible, pero solamente la ve aquel que cree. La gloria de Dios no es que desaparece para los incrédulos. Está la gloria de Dios, pero no la vas a poder disfrutar hasta que no creas. ¿Sí? Porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sí? Y si vos vivís observando solo lo natural, hay algo incompatible. Es decir, si vos te guías por lo natural que ven tus ojos, ¿en qué momento se va a poder ver lo sobrenatural que Dios quiere hacer? ¿Cuándo se va a ver? Cuando tus ojos, por medio de la fe, pueden ver aquello que está sobre lo natural que ven tus ojos. ¿Sí? Es decir, que a través de este proverbio que pudimos ver, que podemos meditar, dos cosas. Que lo mucho del que reparte, ¿sí? Y lo poco del que retiene, ¿de qué va a depender? De la vida de Cristo que esté gobernando tu vida. Es decir, si Cristo es así de chiquitito en tu vida, ¿sí? Vas a repartir poco. ¿Por qué? Porque tenés poco para dar. No puedes dar de lo que no tenés, ¿sí? Si tenés poco de Cristo, va a ser poco lo que vas a poder repartir. Y al ser poco lo que repartís, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser poco lo que se va a añadir a tu vida. Pero cuando Cristo llena tu vida, ¿sí? No solo que vas a tener mucho para repartir, sino que el Cristo dentro de tu vida no te va a dejar retener nada de lo que proviene de Él. Cristo, cuando es el Señor de tu vida, si vos tenés una palabra para darle a alguien, esa palabra no la podés retener. ¿Por qué? Porque no sos vos, es Él dentro tuyo. Y hasta que vos no hables lo que tenés que hablar, ¿sí? No vas a sentir, ¿sí? que está siendo pleno en tu vida. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Vas a venir a pobreza. Vas a venir una vida que cada vez, en vez de el reino de Dios manifestándose en tu vida, cada vez vas a venir a pobreza. ¿Por qué? Porque lo que está dentro tuyo lo estás reteniendo y no estás dejando que fluya en dirección a donde Dios te quiere llevar. ¿Sí? Por eso, te repito, de acuerdo al nivel de Cristo que estés viviendo, vas a ser alguien que puedas añadir por lo que repartís, ¿sí? O que pueda ser alguien que termine siendo a pobreza por retener, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tiene que ser meditado, decir, hoy, ¿tengo mucho, tengo poco? Depende de vos.